Hola amigos de YouTube, soy el fan teórico y bienvenidos a esta nueva parte de la sección que me gusta llamar High School DxD resumidito. Sí, no oyeron mal, High School DxD resumidito, esa serie que haría regularmente hace varios años, pero al final nunca la seguí por muy sencillo que hubiera sido, la voy a seguir XD. Seguramente ya se olvidaron de qué va esta sección, y básicamente es una sección en la que resumo de la forma más detallada que pueda los volúmenes de la novela ligera de DxD, para aquellos que les dé pereza leerla o por motivos de tiempo no puedan leerla, y así simplemente ponen el video y se ponen a hacer otra cosa si quieren en lo que escuchan esto, y así pueden leerse otro volumen sin haberse perdido de nada importante al ser resúmenes detallados. Así que diálogos y actitudes de los personajes, así como las batallas estarán incluidas, pero de forma no tan larga pero sin omitir cosas que las hagan interesantes, así que no diré algo así como, y en esta parte estos dos se enfrentan, pero este era más fuerte o hábil, y luego lo ayudaron o pasó aquello, no. Será más detallado pero sin ser palabra por palabra, contaré cómo se llevaron las cosas y de qué forma, qué eventos hubieron de por medio y así. Creo que se me ha entendido suficientemente bien, y si no, a lo largo del video entenderán lo que quería explicar. Los videos de esta sección no salen necesariamente en orden, ya que el anterior fue del volumen 9 y como ven este es del volumen 24, pero cuando ya esté la lista de reproducción, verán que está en el orden correspondiente, aunque claro, tardará un poco en llenarse si me salteo tantos números seguidos XD. Antes de comenzar les invito a suscribirse, ya que gran parte de la gente que me ve no está suscrita y eso está fatal, así que si no lo estás haz lo que no te cuesta nada, y también regálame un like y comparte este contenido con tus amigos, y así llegamos a más gente y hacemos crecer este pequeño canal XD. Muy bien, sin nada más que decir comencemos con el volumen 24 titulado, Parca del aprendizaje fuera del campus. La historia comenzaría con Issei en la piscina de la academia junto a las chicas que se estaban peleando por estar con él y que éste les pusiera bronceador, hacer bebés con él, lo típico, todo esto mientras Issei en su mente hacía como que le escribía una carta a su abuelo en el cielo. Las chicas decidirían tener una competencia de nado por mientras que él se quedó solo, y las demás chicas como las hermanas Dios Dragón, Kunou, Lefei, etc. estaban por otro lado con ellos. Issei las estaría viendo a todas, cuando de la nada Kuroka se le aparece por detrás, frotando sus pechos en su espalda, pero su intento de seducirlo se vería interrumpido por Koneko, y después de un pequeño pleitecillo, por decirlo de algún modo entre las hermanas, Issei le diría a Kuroka que lo llamara Issei no Sekiryutei, pero en eso llegaría Reibel para regañarla por ir con Issei sin haber hecho la competencia, a lo que ésta se iría, diciéndole a Koneko que esperaba con ansias su pelea, ya que sus equipos se enfrentarían en el Rating Game Mundial. Reibel y Ria serían informadas de algo importante, y resultaría que los padres de las chicas habían ido a la casa de Issei. Todos detienen sus actividades y se trasladan a la residencia Hyodo, donde estaban los padres de todos, incluidos los de Irina, y después de una pregunta de Rias, el padre de esta dijo que la razón de la visita de todos era para discutir la ceremonia de bodas entre Issei y las chicas, sorprendiendo bastante a nuestros jóvenes. La madre de Reibel diría que su familia se encargaría de la supervisa las ceremonias, mientras que las chicas ya estaban más calmadas y emocionadas, diciendo lo que querían para sus respectivas ceremonias, a lo que Reibel le mencionaría a Issei que hacer eso era una buena idea, ya que al ser de clase alta, además del Dragon Opie y estar comprometido, haría bien el tener una programación hecha, y mientras este pensaba en todo eso además de otras cosas, un viejo enorme aparecería, y este sería Vasco Estrada, diciéndole que les dará sus bendiciones en ese momento como sacerdote. Después de saludarlo y que los guerreros de la iglesia se arrodillen ante él, Rías mencionaría que lo había invitado a unirse a su equipo, sorprendiendo a todos, ya que este estaba retirado, además que no se unió a un equipo de la iglesia o el cielo sino al de Rías, preguntándose el qué había hecho Rías para persuadir a esta persona. Durante la sorpresa, aparecerían los padres de Rías Reibel y Akeno a saludar, donde harían mención que se conocía ya con este último, y Kiba mencionaría que eso era porque en su juventud, Vasco había enfrentado varios ángeles caídos.
La madre de Issei le preguntaría si deberían invitar a su abuela, ya que ella no sabía nada de los demonios y podría ser chocante, a lo que el padre mencionaría que si su padre estuviera vivo entendería al instante el tema de los demonios y lo aceptaría, y el padre de Rías comentaría que lo más apropiado sería comenzar presentándole a las Nekomata, que no son tan diferentes a los humanos salvo por las orejas y la cola. Asia le preguntaría a Issei de cómo era su abuelo, e inmediatamente respondería que era muy pervertido, mencionando el gran pervertido que era, y que muy posiblemente él haya influido en que Issei sea así. El padre contaría el cómo aún estando casado y viejo seguía persiguiendo mujeres, y de cómo en su juventud pensó tener hermanos ilegítimos, entre otras cosas, cosa que captaría completa atención de los padres y después de los hijos XD. Issei iría a la cocina y se encontraría a las semanas gato, y las notaría cabizbajas debido al tema padres, poniendo a Issei a pensar ya que ellas no se ponen así normalmente, además de que nunca ha oído nada referente a los padres de esas dos. Al día siguiente Issei estaría de compras con Reibel mientras pensaba en lo sucedido el día anterior, y comentando el equipo de Rías, además de que deberían mejorar su propio equipo, como su deidificación dragón parcial. Reibel diría que el equipo de Mahabali, o como se pronuncie, príncipe de los dioses Asura había ganado otro encuentro, por lo que Issei diría que enfrentarlo sería una batalla difícil, recordando que este junto a Shiva fueron a felicitarlo por ascender a demonio de clase alta, y el odio que siente hacia el emperador celestial, Indra, mencionando que será una pelea difícil ir contra ellos, como lo será su siguiente pelea contra el equipo Placer de los Reyes, equipo de Vidar, Apolo y Tifón, viendo muy difícil este combate, ya que en términos de fuerza sus oponentes tiene una gran ventaja, poniéndose a pensar el cómo contrarrestar ese problema que tienen, ya que es una victoria casi segura para sus oponentes, pensando en que podrían ganar un milagroso power-up de Opais que ya ha tenido en ocasiones anteriores, pero enfocándose más en la solicitud que Roigun Belfegor como se pronuncie, le hizo sobre entrar a su equipo. También al ver a Reibel recordaría las palabras de la madre de esta, en la que le recordaría que la naturaleza verdadera de Reibel era del camino de la supremacía, de enfoques que no mostraban piedad, cosa que se vio reflejada en las críticas hacia su equipo, siendo catalogado como escaso en estilo, y ella siendo catalogada como fría y despiadada, aunque a ella le preocupaba más el equipo que ella misma, que sus tácticas dan una victoria absoluta, pero que causa resentimiento en otros. Issei pensaría en sus palabras, recordando que pese a ser como dijo la madre de Reibel, sus métodos habían sido clave para las victorias que han tenido, pero que si sus métodos seguirían funcionando pasado para pasadas las preliminares, cuando tengan oponentes nivel Mao Dios era la pregunta. Pensando en todo eso ambos estarían por llegar a la academia, cuando ven a Nakiri y Benya corriendo, y al llamarlos estos les dirían que varias parcas estaban atacando a Koneko y los demás. Mientras iban a ayudarlos Benya mencionaría que creía que ella era el objetivo de las parcas, al ser hija de Orcus, una parca de última generación, pero que se enfocaron en el grupo de Koneko, Jasper y Millarca. Cuando ellos llegaron vieron a varias parcas atacándolos, pero estos se defendían bastante bien, pero las parcas al ver a Issei una diría que se detengan y empezarían la retirada, y Benya diría que por su aura eran sirvientes de Thanatos, otra parca de última generación, perteneciente a una facción oscura del más allá, y cuando todas se fueron, Jasper le diría a Issei que las parcas apuntaban a Koneko, dejando muy sorprendida a la pequeña gato. Esa noche se reunirían para hablar de lo sucedido, y Rías diría que el ataque podía estar relacionado con un caso aparte con el que estaban lidiando Saibaog y otros, que era que varios demonios no identificados se estaban amotinando en varios territorios, a lo que Issei pensaría que se trataba de restos de la facción de Antilles y Satanes, pero recordaría los rumores de que después de la disolución de Clipod dicha facción cesaron sus actividades. Ante la pregunta de Issei si realmente eran demonios, Rías diría que son de origen desconocido, que hasta los demonios más comunes tienen una identificación pero que estos no, teorizando que podrían ser descendientes de clanes antiguos que no se identificaron nunca, y también se mencionaría que hubieron incidentes en áreas dirigidas por el cielo. Todo esto se diría con una Koneko muy inquieta por lo sucedido, y a que no recibiría un mensaje de Tobio, les contará sobre el asunto en otro lugar, que
que afortunadamente Rosweiser sabía dónde quedaba. Al llegar Issei quedaría fascinado con la voz y belleza de la mujer que estaba cantando en el lugar, quien era Lavina Reni, la persona a la que Vali no puede oponérsele, y se encontrarían con el barman Tobio, quien le serviría algo de tomar, diciendo que trabajaba a tiempo parcial por ser universitario, y que el administrador del bar anteriormente era Azazel, pero al no estar ahora lo administran otros cuerpos. También mencionaría que la única vez que Vali había ido fue una donde se asegurase que Lavina no esté, y esta justo aparecería para saludarlos, haciendo sentir bastante cómodo a Issei por el ambiente que ella creaba, y al ver su escote se pondría a pensar si Vali realmente era de los que prefería el trasero a los pechos aún después de ver el pecho de Lavina, y su mirada fija a Lavina causó ligero espanto en las chicas que lo acompañaban. Ella se sentó y con un círculo mágico hizo aparecer un cuaderno que Tobio parecía saber lo que era, y tenía escrito Vali Lucifer, y al leerlo vería que tenía varias frases que Vali dijo en su primera pelea contra él, y Lavina diría orgullosamente que después de escribir eso y entrenar arduamente tenía que mostrárselo al rival de toda la vida de su pequeño hermano cuando aparezca, y un Tobio conteniendo la risa mencionaría que Vali había estado buscando ese cuaderno durante bastante tiempo y que no pensaba que ella lo tenía. Lavina saltaría alegremente al por fin mostrarle ese cuaderno a Issei, haciendo que este se fije en cómo rebotaban su masiva delantera, y una voz le diría que ella era la princesa de Vali y Tobio y que no se deje llevar demasiado, y este sería Cao Cao, quien tranquilamente se sentaría junto al mostrador y pediría una bebida. Este mencionaría que hay una facción actuando detrás de escenas en el torneo, y que eran las parcas del inframundo, sorprendiendo mucho a todos, mencionando que han habido disturbios en momentos similares a través del inframundo, además de zonas en jurisdicción del cielo, Asgard del Olimpo entre otros, además que al capturar y confirmar que sí que eran demonios, y además de no tener ninguna pista sobre quiénes eran Elos, estos demonios eran demonios pura sangre, sin ninguna clase de mezcla, demonios puros y genuinos, y Tobio agregaría que gracias a las investigaciones de Grigori, descubrieron que estos demonios son idénticos a los que llamarían demonios de primera generación, además de que parcas han sido detectadas cerca de donde estos demonios causaron disturbios, dando a entender que los demonios estarían relacionados con Hades muy probablemente. Tobio diría que las parcas cumplían las órdenes de Hades, pero que las que los atacaron dejaron huellas, así que son dos grupos diferentes, y que no se sabía el por qué Conejo fue un objetivo de ataque, pero que los demonios nuevos y las parcas estaban relacionados de algún modo. Cao Cao diría que Indra únicamente se concentra en Shiva, así que no hará nada al menos hasta el final del torneo, ya que este torneo le permitirá tener su guerra con Shiva, por lo que no sería necesario planear algo tras bambalinas. También mencionaría que tenía órdenes de eliminar a cualquiera que obstaculice el torneo, y ya retirándose le preguntaría a Issei que quién creía que ganaría el próximo juego entre Rias y Vali, diciendo que estará apoyando a Rias, pero que no imagina a Vali perdiendo, y Lavina diría que ella apoyará a Vali. Posteriormente se reunirían con Sona, para discutir sobre la información que tenían, y ella diría que la forma más directa para saber de por qué atacaron a Conejo era averiguando su pasado, y que había un Ipkai espejo mágico capaz de mostrar el pasado de alguien mediante otra persona relacionada a ellos, conocido como un Gaiki o como se pronuncie, y siempre y cuando esté satisfecho, uno puede ver tanto la vida y muerte, y también puedes hablarle a la persona invocada, útil para el propósito que tiene. Pero lamentablemente el actual poseedor de esa habilidad había sido asesinado por la Brigada del Caos, y tomará tiempo para que el sucesor tome el papel mencionado, y además, las personas que han sido ayudados por sus poderes, ya sean directas o terceras han perdido sus recuerdos, pero que si encontraban al sucesor todos los recuerdos volverían a la normalidad, así que todos usarían sus contactos para hallar al sucesor. Issei se quedaría con Rias, y recordaría una conversación que tuvieron con respecto al pasado de las hermanas Gato, donde el antiguo amo de las hermanas era un tal Naverius de los 72 pilares, que tenía la capacidad de fortalecer forzosamente a sus sirvientes y parientes, y cuando se interesó en Conejo fue Kando Kuroka lo mató.
Él y su familia eran aristócratas obsesionados con la investigación, y realizaban dudosos experimentos, pero que la investigación de Naverius fue pasada a otra persona, y cuando los soldados del Mao llegaron a casa la investigación que hizo había desaparecido, y pese a interrogar a Kuroka ella no sabía nada, pero era seguro que era una investigación peligrosa, y que sin saber sobre la investigación Kuroka mató a su amo y destruyó todo para proteger a su hermana, causando el trauma que Koneko tenía con los poderes de Nekomata. Más adelante estarían entrenando en casa de Rías para el encuentro de esta y Bali, y cuando estaban comiendo, unas parcas aparecerían en donde estaban, impresionándolos porque además de la ciudad de Kuro, habían logrado acceder a casa de Rías, y estas les dirían que entregaran a Koneko, y dirían que la única pregunta que podían responder era que si estaban siguiendo órdenes de Hades, y la respuesta era que no, que eran órdenes de Thanatos. Esto sorprendería y confundiría a Rías, ya que eso podía ser una mentira o también verdad por lo que les había dicho Tobio, y Venia diría que Thanatos era el más fuerte entre las parcas de clase suprema, y que era uno de los más viejos del inframundo, preguntándose el por qué Thanatos actuaría fuera de las órdenes de Hades. El capitán Parca daría la orden de ataque, enfatizando en que atacaran a Koneko, facilitando el combate para Issei y los otros al no prestarles tanta atención, y de la nada una poderosa onda cortaría a la Parca capitán, y quien hizo eso fue su eminencia Vasco Estrada con una espada similar a Durandal, y tras de él estaba Kron Croach, que transformando su brazo en uno enorme de dragón eliminó a muchísimas parcas, y empezando la retirada por parte de estas, y cuando Xenovia e Irina intentaron seguirlos Rías las detendría, diciendo que sabe perfectamente que el objetivo es Koneko, y que lo que vendría después haría saber por qué, diciéndole a Venia si podía usar su canal para contactar con el inframundo, a lo que ella aceptaría. Todos volverían a casa, y se habrían incrementado las defensas en la residencia Hyodo y la ciudad, incluso los padres de Issei tenían una guardia invisible cada vez que salían de casa. Ellos estarían en la sala VIP, y Venia generaría un círculo mágico y se mostraría a una parca con una máscara de calavera extravagante y majestuosa, y este sujeto sería la parca Orcus, y al preguntar cuál era el problema, Venia lo saludaría como padre, quien nervioso saludaría cariñosamente a su hija, y esta sin inmutarse le preguntaría si sabía por qué Thanatos los atacó. Este se repondría y diría que Thanatos era ejecutivo de una facción llamada facción militante, que a menudo toma acciones más allá de la voluntad de Hades y que casi nunca lo obedece, y Rías le preguntaría si pese a tener su estatus de parca suprema no sabía sobre las intenciones de Thanatos, y este respondería que las parcas supremas van por sus respectivos lados, y que pese a saber sobre temas como el mencionado, no pueden hacer nada, y Xenovia mencionaría el ataque de Plutón durante el disturbio de las bestias demoníacas, y Orcus continuaría diciendo que el inframundo no estaba unido completamente y hay una facción progresiva que cumple en su totalidad las órdenes de Hades, y otra más conservadora que son más de esperar y ver, a la cual este pertenecía, y que al ser dioses que manejan la muerte en el Olimpo, se causará revuelos y deliberadamente causa una muerte. Issei creería sus palabras, y se reconfortaría al ver que habían parcas buenas, ya que Hades le causó una muy mala impresión. Su hija le protestaría que cómo se atrevía a decir que era de los conservadores si no hacía nada para impedir que se hagan cosas malas, y este diría que les dará información de todo lo que sepa más adelante sin que su colaboración salga a la luz, mientras que trabajará con la segunda generación de Plutón. Venia le preguntaría si Hades otra vez estaba planeando maldades, a lo que este diría que no entendía el pensar del dios esqueleto, pero que lo mejor de momento es desconfiar de Hades y Thanatos, y ante la pregunta de su hija si será castigado si se entera de lo que hace, este tranquilamente diría que eso ya sería en su momento, ya al finalizar esa sesión, recibirían información de que el siguiente heredero había sido encontrado. Ellos llegarían con el Ungaikyo, pero le diremos espejo, pero este diría que no podía aceptar su solicitud y daría sus motivos y razones, y en eso aparecería un gato cálico de 7 colas, que lo convencería de acceder, y también se mencionaría que este yokai de 800 años, entrenaba en ocasiones a Koneko y Kuroka.
el espejo comenzaría a invocar a las almas, diciendo que el padre era budista así que tenían que negociar con ese infierno, y que el padre era difícil, ya que su alma estaba atada por un sello, y pese a invocarlo no podría hablar bien, y tratarían de pedirle ayuda a otros como Enma Sanma, cooperación de un Mao y asociación de un mago, porque tomaría tiempo, e Issei aprovecharía la oportunidad por sugerencia de Rías para invocar a su abuelo, y al aparecerse este, Issei lloraría de la alegría, y el viejo estaría cantando la canción del Oppai Dragón, diciendo que las hazañas de Issei llegaron incluso hasta el territorio de Buda, y que siempre recibe halagos por las hazañas de su nieto, siendo nombrado el abuelo del Sekiryu-tei, además de saber todo lo que hizo. Ria se le presentaría, y el abuelo le recordaría que de pequeño Issei dijo que quería casarse con una Oneesan de grandes Oppais, y que ese sueño se volvió realidad XD. El tiempo para hablar se estaría terminando, y antes de irse el abuelo le diría a Issei que si algo sucede estará allí para ayudarlo, este se iría dejando a Issei con ganas de conversar. Rías diría que habían conseguido la cooperación que necesitaban, y lograrían invocar al padre de Koneko y Kuroka, y para no extenerme con esta parte, este respondería sus preguntas diciendo que la investigación trataba de crear superdemonios artificiales después del nacimiento, y que era orden de una casa externa llamada Deviros, una de las 6 casas sirvientes al Lucifer original como lo sería la casa de Greifia y Euclidio, los Lucifugus, y que mostraría que no tenía apego a sus hijas, que ni siquiera reconoció como tal, debido a que mencionó que su esposa tuvo gatos, cosa que molestaría bastante a Issei, y también diría que adorno de gato que Koneko tenía poseía la información de la investigación, y que los de Deviros sabían eso, y por eso Koneko era la atacada por las parcas. Ellos volverían y contarían lo sucedido a los demás, sin contarle a Koneko sobre lo de su padre, y ella entregó su horquilla para que Ayuka Belzebubla la investigara. En eso llegarían Kuroka junto a Lefei, y después de contarle sobre lo de las parcas, Rías querría hablar con Kuroka, y después, Issei hablaría con ella sobre lo sucedido con su padre, y ella diría que su madre era una mujer amable, que quería que su amado reconociera a sus hijas como lo que son, sus hijas, pero que para ese hombre nada existía además de su investigación, y que en un momento de un experimento grande su madre no pudo llevárselas consigo y las dejó al cuidado de otra instalación de la casa Naverius. Fue cuando ambos murieron en un accidente, y fue cuando Kuroka por necesidad de cuidar a su hermana ya que no tenía nada ni a nadie se hizo demonio sirviente, para posteriormente matar a su amo. Ella lo abrazaría diciéndole que solo quería vivir en paz, y él como buen prota le diría que pelearía por ellas ante las amenazas, porque son su familia al fin y al cabo. Después de eso, Issei iría a bañarse y allí se encontraría con Koneko, y ella diría que pese a haberse reconciliado con su hermana todo el daño todavía no se había ido, y pese a haberse disuelto poco a poco con ayuda de todos, para poder superar dicho daño tenía que derrotar a su hermana, y entre otras cosas que hablaron, ella le preguntaría de lo que le dijo durante el disturbio de las bestias demoníacas, donde ella le pidió que cuando creciera la haga su novia, y con novia se refiere a prometida y no de pareja, pidiéndole que cuando llegue el momento que le responda. Llegaría el día del encuentro entre el equipo de Rías y el equipo de Bali en el estadio Fafnir en el territorio de Los Ángeles Caídos, e Issei habría ido para apoyarle y como escolta, además de que Tobio les había dado información de que las parcas de Thanatos estarían apuntando a ese juego, por lo que estarían detrás de escena para detenerlos si algo sucedía, ya que la amenaza no estaba confirmada, cosa que molestaría a Issei ya que quería ver el juego con sus ojos y no con su celular. Todo su equipo había ido para pelear, además del grupo de Tobio, e Issei le diría que solo estaban haciendo guardia por propia cuenta, y que al ser miembros importantes de Grigori, se sentiría mal si no llegara a pasar nada, pero en eso Tobio lo interrumpiría diciendo que ellos también estaban con ellos por propia voluntad, agregando que antes de irse a Sacel, le dijo que de vez en cuando debía acompañarlo en sus aventuras. Ambos líderes chocarían sus puños y se prepararían para la posible pelea. Issei mientras se preparaba para la posible pelea estaba viendo el juego, donde se mencionaría las reglas, y sería colapso de tiempo, que consiste en que poco a poco el campo de batalla se estaría reduciendo hasta el centro, básicamente la tormenta del Fortnite o cualquier otro Battle Royale XD.
Issei se acercaría a hablarle a una mujer parecida a Akeno, quien sería Susaki Himejima, prima de Akeno, y sería la actual jefa del clan Himejima, que al igual que Nakiri era uno de los 5 clanes principales, y gracias a que es líder su prima pudo reintegrarse al clan. Ella junto a otros 2 líderes de los clanes habían ido a apoyar a Akeno, pero al encontrarse con Tobio y decirles lo que pasaba decidieron ayudar, y le pediría a Issei que ya que se comprometió con Akeno que por favor la haga muy feliz, ya que su predecesor ella había sufrido bastante. Issei tendría una pequeña plática con Ravel sobre el juego y con Echo, donde ella se mostraría muy comprensiva y determinada a proteger la batalla de su amiga, mostrando que no era la misma cabeza fría que en los juegos, y en ese momento, el comentarista diría que la pelea se estaba calentando bastante rápido, con Gog Magog precipitándose contra Vasco Estrada, y a su misma vez, a través de su comunicador se confirmarían las parcas en uno de los lados. Y el juego entre Rías y Valley comenzaría y los equipos serían, equipo Rías Gremory con, Rías como rey, Akeno como reina, Koneko y Vasco Estrada como torres, Kiba y Lindselsen como caballeros, Jasper y Valerie como alfiles, y Kron Croach como peón. Mientras que el equipo Hakuryoku de la estrella matinal con, Valley como rey, Fenrir como reina, Gog Magog y Zumbajie como torres, Arturo y Shao Jin como caballeros, Kuroke y Lefei como alfiles, y Biko como peón. Kiba junto a Vasco Estrada serían los primeros en avanzar, precavidos de lo que pudiera hacer Valley y su equipo, ya que si bien no parecían tener una estrategia, el enorme poder de Valley le permitía acabar fácilmente con la gran mayoría de enemigos con los que se había enfrentado a lo largo del torneo, y Gog Magog los atacaría, pero con una sonrisa el viejo sacerdote llenaría sus piernas con energía y a gran velocidad sacaría la Durandal 2, una réplica de la Durandal original, hecha por alquimistas del cielo exclusivamente para que él la use, y mandaría al enorme golem a volar. Biko aparecería para atacarlo, pero usando su puño santo haría que retroceda, para después golpearlo con Durandal y mandarlo al piso, y ante el puño cohete del golem solo usando otro de sus puños bloquearía el ataque, dejando sin habla a los comentaristas. Desde ya les digo que Vasco Estrada es impresionante. En eso aparecerían Arturo seguido de Valley y Fenrir, donde el líder diría que los humanos más fuertes serían Arturo, Kao y Kuse Tobio, el primera oscuridad Kansaki Mitsuya, poseedor de las Longinui Novate Cliritelos Karma, y Vasco Estrada, preguntándole qué hizo Rías para que se uniera a su equipo, y entre risas el viejo diría que si fuera antes de la alianza el estar en ese equipo sería una traición al cielo, y sacando un frasco diría que con eso volvería a su apogeo. El líquido del frasco era agua sagrada del santo grial de Valerie Tepes, fusionado con los poderes de valor de Jasper, además de Senjutsu de Koneko, pócima que tarda 3 días en hacerse y que solo su equipo puede producir, y al tomarlo, Vasco volvería a sus 50 años con un aura enorme, diciendo que su apogeo no fueron sus 20 o adolescencia, diciendo que un cuerpo joven da un espíritu joven, y de serlo sería cuando era inexperto e indisciplinado, y de ser así no tendría caso el volver a pelear, y sus 50 era la edad que tenía cuando su cuerpo y mente estaban al máximo. Fenrir y Valley irían a atacarlo inmediatamente, pero sin problemas Estrada esquivaría al lobo devorador de dioses y con un golpe lo mandaría lejos, y Valley usaría una gran aura para atacarlo, y mientras le decía que esa aura demoníaca es la más alta que ha visto en demonios, usando su espada cortaría dicha aura poniéndose detrás del emperador blanco, y cuando este lo notó al golpearlo vería que se trataba de una imagen residual, y este le diría que mirara la habilidad y fuerza de un humano ganó a base de entrenamiento, para después darle un golpe directo con su espada. Biko intentaría atacarlo de diferentes maneras, pero siendo superado con facilidad extrema, Ibai se repondría atacándolo con ráfagas de energía que el anciano esquivaría, y Valley lograría ponerse detrás de él, pero sería otra imagen residual de Estrada quien se puso detrás de él, y lograría esquivar su ataque, pero este destruiría gran parte del área en donde estaban, mencionando que puede atacar a un objetivo incluso a varios kilómetros de distancia, para después atacar a Valley nuevamente,
ataque, destruyendo gran parte de su armadura, diciendo que su armadura no era nada ante él, a lo que Vali diría que no le extrañaba que tanta gente lo respete, y después de que Estrada diría que ahora habría evidencia de su poder, Arturo llegaría con ellos, diciéndole a Vali que vaya a pelear con otra persona, que él será quien enfrentará a Estrada, y Val se iría a enfrentar a otro oponente, y que al intentar detenerlo sería interceptado por Vico. Arthur y Estrada caminarían hasta estar completamente frente al otro, y durante un intercambio de palabras, Estrada diría que no disfrutaría de sus días finales sin enfrentarlo en su mejor condición como guerrero, pidiéndole que sea un buen recuerdo antes de que pase a la otra vida, y su batalla daría inicio. Por otro lado, Akeno junto a Lint estarían enfrentando a Sumbajie, Sauying o como se pronunció, y Lefei, quien estaba en la retaguardia apoyando a sus compañeros. El oponente de Akeno sería el Sumbajie, que tenía apariencia de cerdo, y que recibía todos sus ataques por ser un masoquista, y Lefei aparecería para ayudarlo. Por otro lado estaría Lin luchando contra Xiao Jin, que tenía apariencia de niña pequeña, y su poder de agua era contrarrestado por el poder de las llamas del Incinerate que Lin tenía, y la molestaría accidentalmente al llamar la capa, aumentando sus poderes por lo dicho por Lin, quien en respuesta al ver su aumento de poder sacaría sus 3 pares de alas de ángel, intensificando la pelea. Por otro lado estarían Rías junto a su peón y alfiles dirigiéndose a donde estaba Vali, y al llegar a una zona de edificios en construcción, le preguntaría a Jasper sobre la situación, y este con ayuda de sus murciélagos estaría al tanto de todo, mencionando que Koneko y Kuroka lograron encontrarse. Rías estaría preocupada por Koneko contra Kuroka, y el propio Vali habría tenido en cuenta la situación de las hermanas, y pese a no preparar estrategias y simplemente luchar con quien quería al igual que su equipo, dejó que Kuroka enfrentara a su hermana menor, y en ese momento Vali llegaría donde estaba Rías, quien lo retaría, y este se vería con Kron Croach, quien al notarlo aumentaría su aura. Rías orgullosamente le diría que solo en ese torneo podría tomar el lugar de Issei, y que enfrentara a Vali, y si había algo con lo que no estará satisfecho, a lo que este reiría, y diría que sí estaba satisfecho, y que estaba en ese torneo solo para tener una pelea como esta, y rechazaría la promoción que Rías mencionaría, diciendo que quería pelear como él mismo, mientras que por otro lado, Rías junto a Jasper enfrentarían al lobo devorador de dioses, Fenrir. Kron iría contra Vali, y con su brazo transformado en dragón lo atacaría, pero este lograría eludir sus ataques, pero las ondas de dicho ataque causaría grandes destrozos en los edificios cercanos, y comenzarían un combate cercano, pero Vali esquivaría sus ataques, y Kron preguntaría si era divertido esquivarlo, pero Valo diría que quería ver primero los ataques del dragón maligno más fuerte, y Kron retrocedería diciendo que el que un dragón maligno que solo conoce la lucha pueda luchar contra alguien como él es algo de lo cual estar orgulloso, y Vali retomaría la pelea con enormes ataques de energía demoníaca, pero Kron con solo sus puños lograría desviarlos, e inmediatamente llenaría su pecho para lanzarle una gigantesca llamarada, y Vali contestaría con su Compression Divider, mismo ataque que acabó con la parca Plutón para reducir la llamarada, pero cuando se hicieron más pequeñas, volvieron a su tamaño original y lograron impactar con Vali rodeándolo, e inmediatamente Kron lo atacaría con potentes golpes, sin darle descanso mientras ambos estaban aún en las llamas de este. Vali soplaría las llamas de Kron, pero este seguiría golpeándolo, y su armadura estaría agrietada por los golpes, y también estaría algo derretida por las altas temperaturas a la que estaba, y le lanzaría una fuerte ráfaga de energía demoníaca quemarropa para alejarse y reponerse, pero pese a haber recibido un ataque de Vali a quemarropa, Kron lo tomaría del brazo para que no escapara, y transformando su otro brazo en uno de dragón, le daría un potente golpe a Vali, que lo mandaría contra varios edificios, causándoles agujeros al haber sido empujado contra ellos. El narrador mencionaría emocionado que todos los movimientos de Kron hasta ahora, como lo habían sido sus ataques con aura, ataques físicos y llamaradas eran habilidades simples de dragón, ya que ese es el modo preferido de Kron Croach para pelear, y pese a ser un dragón celestial y ser descendiente de Lucifer, Vali estaba arrinconado por Kron y su modo de pelear, y diría que ahora entendía por qué él y Asida Haka eran dragones dobles, y que estaba honrado de pelear contra él, y en eso comenzaría su cántico para su Lucifer Dragon Drive.
Una vez en ese modo, Vali a una extrema velocidad iría a atacar a Kron, pero casi que sin verlo lograría golpear, haciendo que este libere su aura de Lucifer para golpearlo de vuelta, y al recibir el golpe de Vali, pero después de recibir un golpe de Vali, Kron le daría otro que rompería parte de su armadura, haciendo que Vali escupiera sangre por el golpe. Vali se recompondría, y le preguntaría si ya que podía atacarlo significaba que podía verlo, pero Kron diría que no podía verlo ni bloquear o evadir su aura de Satán, pero que logró golpearlo por pura intuición, haciendo que Vali le pregunte a Albion que evaluará la diferencia entre ellos, y este diría que en habilidad, técnica y velocidad Vali es superior, pero en ataque y defensa Kron tiene la ventaja, que era incluso más fuerte que Issei en su deidificación dragón, y llegó a un punto superior al suyo y al de Drake cuando estaban vivos. Vali reiría por la situación desfavorable en la que estaba, y entendió que finalmente después de tantas batallas en el torneo, se topó con un oponente que podía derrotarlo, e inmediatamente Kron lanzaría una llamarada aún más poderosa que la anterior, y Vali respondería con su Satan Compression Divider, comprimiendo el ataque hasta hacerlo desaparecer junto todo alrededor de él, e invocaría su Wyverns que serían destruidos por los golpes de Kron, pero uno lograría usar media dimensión, y comprimiría el espacio para retener los movimientos de Kron, a la vez que aparecían más para usar la misma habilidad, y pese a que los movimientos de Kron estaban ralentizados por dicha habilidad, este seguía avanzando para atacar a Vali, y chocaría con su aura de Lucifer causando una explosión, y lograría conectarle un golpe para acompañarlo de una llamarada, rompiendo su casco y quemando varias de sus alas respectivamente. Vali retrocedería, y vería que Kron estaba cubierto de sangre por la gran presión que fue sometido por la media dimensión, y Vali reiría dándole las gracias al dios dragón por poder enfrentarlo, diciendo él era el Hakuryoku de la estrella matinal, Vali Lucifer, y que sin importar cómo terminará el juego seguirá peleando, y Kron respondería con su nombre completo, el dragón del círculo creciente Kron Kroach, y aceptaba su juramento de pelear, ya que un duelo de dragón no necesitaba razones, solo voluntad, y que por eso pelea. Por otro lado, Rias junto a Jasper enfrentaría a Fenrir, atacándolo con varios poderes, pero el lobo los esquivaría todos fácilmente, y lograría quitarle un brazo a Jasper, pero este se regeneraría, y luego iría hasta un techo y comenzaría a aullar, envolviéndose en un aura gris, y adquiriría un tamaño de 10 metros de alto al liberar su poder, pero no era que se había liberado de la maldición de Loki y Vali aún tenían el control sobre él, sino que este había decidido luchar por su equipo porque los veía como compañeros. Ante la situación en la que estaban, Rias y Jasper darían paso a una estrategia que tenían, juntos recitarían un cántico. Oscuridad, tinieblas eternas, responde a este demonio de la destrucción. Princesa de la destrucción, símbolo de la extinción, usa esta oscuridad del dios demonio. Mi ojo malvado, hermano de los ojos malvados, reúne esta destrucción mía. Mi ama, mi hermana de la destrucción, cubre esta noche prohibida y la verdadera oscuridad a tu alrededor. Da al enemigo ante ti destrucción absoluta. El paisaje se había teñido de negro, y en medio aparecería un demonio de oscuridad envuelto en aura de destrucción. Rias diría que la idea la tuvo gracias a Zaira Orc y su león, además de Issei y su armadura de Wyverns, usando a Jasper y su Longino como armadura. El Forbidden Invite Valor de Princess era su técnica que desarrolló para cuando tenga que enfrentar a los dragones celestiales o seres clase dios. Ya que Rias no quería ser un demonio que solo sirve para las negociaciones, usó todo lo que tenía para el torneo, y Fenrir entendería el peligro de esa forma y estaría en alerta, y al atacarlos quedaría congelado por la habilidad de Jasper, pero liberando su aura se lograría liberar, por lo que Rias desaparecería en su propia sombra y aparecería en uno de los edificios, para atacarlo nuevamente usando su poder de destrucción en adición del poder de la oscuridad y deteniendo el tiempo, pero Fenrir lograría liberarse nuevamente esquivando su ataque. Rias en ese estado podía controlar la trayectoria de sus ataques, y había superado la clase Mao, y su encarnación de la oscuridad era diferente a la de su hermano. Rias diría en su mente a Issei que desde que entró al torneo todo lo que piensa es en vencerlo, pero también que quería estar a su lado mientras él se fortalece, y que no quería ser un estorbo para él.
Por otro lado, Koneko estaría pensando en su hermana, y pese a reconciliarse con ella, los malos recuerdos de ella matando a su amo aún la perseguían, pensando en que si hubiera sido más fuerte su hermana no habría tenido que hacer esas cosas horribles, pero que el hacerlo la llevó a conocer a Rias y a los demás, por lo que a pesar de su felicidad el dolor de su pasado aún estaba presente, diciéndole a su hermana que quiere superar a su yo débil del pasado, y su hermana en respuesta le diría que era fuerte pero también débil, y que ella será su oponente. Mientras tanto en otro lado, Nakiri estaría junto a Boba Tanin, y se encontrarían con varias parcas, y Boba les preguntaría sobre sus intenciones y su amo, pero estas lo reconocerían como el dragón que sigue al despreciable Sekir Yutei, cosa que enfurecería a Boba, y Nakiri les preguntaría su objetivo, y las parcas dirían que eran las hermanas Nekomata, y que si se quitaban los dejarían vivir, pero al haber insultado a Issei no los dejarían avanzar, comenzando la pelea. Por otro lado estarían el trío Iglesa junto a El Menhilde, además de Benya y miembros del equipo de Slash Dog, pero antes de que las parcas se prepararan para pelear, apareció Lavina junto a una princesa de hielo de 3 metros de 6 ojos y 4 brazos, su Longino Absolute de Maíz, que era del tipo avatar que se manifiesta y acompaña a su usuario, y ella diría que al no poder ver el juego de Bali, no tendrá misericordia con quienes le arrebatan uno de sus placeres, y su pelea comenzaría. En otro lugar otra pelea estaría por comenzar, y sería la de Tobio y de su perro Jin, y vería que se trataba de una parca de clase ejecutiva, muy superior a las normales, y esta le diría que ya que Azazel no estaba no había razón para que esté allí, pero Tobio respondería que se trataba de un amigo con el que peleó al Aldo, y que si esa no era razón suficiente para pelear, y ante la pregunta de la parca si lo haría aunque su enemigo sea un dios, este respondería que a veces cortaba dioses, y que no permitía que fastidie la batalla de Bali. La parca preguntaría si estaba relacionado con aquel que posee sangre sucia de Lucifer, agregando que esa sangre maldita podría ocasionar su muerte un día, pero Tobio respondería que son un grupo de niños problemáticos, y antes de terminar su frase toda el área se llenaría de cuchillas que salieron de sombras, y terminaría diciendo que no haga comentarios irresponsables sobre Bali. La parca le diría que cosecharía su alma, y Tobio le preguntaría si alguna vez consideró la posibilidad de que su propia alma sea cosechada, y comenzarían el combate. Los tres estarían peleando a gran velocidad, y pese al principio no ser preciso en sus ataques, la parca poco a poco lograría nivelarse con Tobio, quien junto a Jin estaba en perfecta sincronía atacando como uno solo, y cuando la parca logró asestar un ataque a Tobio, este se transformó en sombra, y la parca se mostraría asombrada por el nivel que Tobio había llegado con su Sacred Gear. Jin lograría cortarle su manto, y Tobio decidiría no alargar más la batalla, y recitaría su cántico de su Balance Breaker, y la parca le diría que él era uno de los poseedores anormales del Omnino, pero Tobio diría que creía que la gran mayoría de poseedores del Omnino de esa generación eran anormales, y con una guadaña en cada mano atacaría a la parca, quien sentiría como su alma era cortada por los ataques de Tobio, y este rápidamente sería superado y derrotado, y después de haber matado a la parca, sintió como una poderosa aura estaba sobre el estadio, y esta aura sería de Thanatos. Issei estaría por otro lado junto a Rosba y Cervevina, quienes hacían una barrera, y con el plan de derrotar a la mayor cantidad de parcas posibles para que al final salga el jefe, y para evitar que este apareciera en un lugar problemático, lo lograrían transportar a un área donde les sea fácil pelear, y finalmente aparecería Thanatos, diciendo que usar la transferencia forzada era muy inteligente, y ante la pregunta de Issei de por qué estaba haciendo eso, diría que había más de un motivo. Primero que tenía que evitar la fuga de los datos de la investigación de los superdemonios artificiales antes de que Hades se entere, y ante la pregunta de por qué no estaba destinada para Hades, este diría que no estaban completamente unificados, pero que lo hacía por el bien del inframundo que prevé. Además, su camarada Plutón fue derrotado por Bali, y este quería poder luchar contra el Sekir Yutei más fuerte de la historia. Issei respondería diciendo que incluso si era un dios lo destruirá, ya que era el Sekir Yutei de la verdad llameante, y el peón de la princesa de la ruina de cabello carmesí.
La batalla comenzaría con Issei usando sus disparos de dragón para atacarlo, pero este dejaría una imagen residual a medida que se movía, así que Issei rediccionaría sus disparos lográndole dar varios, pero estos no le harían ningún daño, y con su guadaña Thanatos dejaría marcas de corte en el piso, y su poder se sentiría mucho mayor al de Plutón, y cuando Issei lograría alcanzarlo, al golpearlo vería que se trataban de imágenes residuales, así que usando sus cañones para atacarlo a la vez que usaba Penetrate de Ascalon, pero Thanatos esquivaría sus ataques, y su guadaña chocaría con Ascalon, diciéndole a Issei que pese a ser fuerte, no tenía forma de derrotarlo. Issei retrocedería y Drake le diría que no lo derrotaría ni con su reina carmesí ni con su deidificación parcial, y debido a que no podía esperar a que Cyborg ni Dulio lleguen para ayudarlo, Issei accedería a su Diabolos Dragon, arremetiendo contra Thanatos, destruyendo la zona cuando sus golpes eran esquivados, mientras que este declía que si recibía un golpe directo sería aniquilado. Issei diría que estaba enojado porque estaba interfiriendo en la pelea de las chicas que le prometieron su futuro y de su rival de toda la vida, y ante la sorpresa de este por proteger el encuentro no solo de las mujeres, sino de su rival le preguntaría si eso era camadería, Issei diría que era el juego de las mujeres de las cuales se enamoró y del hombre que aprecia como rival, y que luego de derrotarlo irá a ver el juego. Thanatos se movería a gran velocidad creando varias copias de él, y estas lograrían cortar a Issei, pero estas no le harían nada, sorprendiendo mucho al dios ya que no cortaron su alma, y esto sería porque el poder de Office le brindaba una protección especial, y en ese momento, la cuenta regresiva de la Diabolos Dragón sonaría, ya que esa forma solo podía sostenerla por 10 segundos, pero al prepararse para hacer su Infinite Smasher, creo que así se llama, unas marcas extrañas aparecerían en sus cañones, y Thanatos diría que utilizó una técnica de sellado en él, y pese a que no pudo sellar sus cañones por completo, no podrá liberarse antes de que termine la cuenta regresiva. Issei no podría enviar correctamente su poder a sus cañones, ni tampoco podría ser el Longinus Smasher por el poco tiempo que tenía, así que aumentaría al límite el aura en sus brazos, y dispararía una inmensa masa de energía, pero Thanatos sería capaz de esquivarla, y antes de que su poder alcance la barrera de Rosweiser haría que colapsara por sí mismo. Issei regresaría a su armadura carmesí con una enorme fatiga, pensando en usar el Flame Blaze, pero rápidamente descartaría esa idea, ya que al ser llamas que no podían apagarse hasta extinguir su objetivo, sería terrible que Thanatos las use en contra de sus aliados, e incluso Drake recalcaría que no se puede usar libremente por el poder y consecuencias que tiene esa habilidad. Thanatos llegaría con él, diciéndole que podía luchar en igualdad de condiciones contra un dios, pero que su debilidad era el límite de tiempo, pero que si se trata de solo su armadura, carmesí no puede hacerle frente a un dios, dijo para después atacarlo con su guadaña, destruyendo parte de su armadura, y diciendo que pese a no tener su deidificación dragón no podía cosechar su alma. Drake diría que su alma tenía un poder que rivalizaba con la maldición de Office, e incluso si se trataba de un ser clase dios, solo podían dañar su cuerpo pero no su alma, por lo que Issei se preguntaría tenía ese efecto desde que usó por primera vez la Diabolos Dragón, pero Drake diría que no estaba claro, pero que el poder ha fluido de Office y Lilith al estar a su lado, y que posiblemente, el dios dragón del infinito quiera convertirlo en un tercer dios dragón, y ante la pregunta de si lo mismo ocurría con Wally al tener su maoficación, Drake diría que tal vez los dragones celestiales alcanzarán la clase dios dragón al mismo tiempo. Issei no imaginaba que pese a simplemente pasearse por su casa Office tuviera tales planes para él, y vería que no podían ayudarlo a pelear porque de hacerlo, Rosweiser y Vina dejarían la barrera y esta existía para que Thanatos no escapara y vaya por Koneko, ya que aunque supiera lo de la horquilla y dónde estaba, de igual forma eliminaría a Koneko y Kuroka al estar relacionadas con la investigación. Thanatos le diría que sentía 3 almas en su interior, la suya, la de Drake, pero otra desconocida. Ni Issei ni Drake sabrían lo que la parca decía, y desde la joya de Drake se escucharía la voz del abuelo de Issei, y ante la sorpresa de ambos, este diría que le pidió ayuda a Shaka, y el dios dragón quiso ayudar, y diría que había oído que él era bueno en desarrollar técnicas de pechos, e Issei preguntaría de qué tenía que ver con la situación en la que estaban, pero él diría que era hora de realizar el sueño que tenían hace tiempo, y que le deje ayudarle a recordar sus recuerdos de la infancia que pasó con él, reviviendo dichos recuerdos.
Issei estaba en la casa de su abuelo y había ido a una tienda de modelos, y mientras que Issei tenía modelos de robots, su abuelo tenía figuras de chicas XD, mientras le decía que no podía comprarlas si no era un adulto, causándole envidia al pequeño Issei XD. Ellos tendrían una batalla con sus figuras, donde el abuelo usaría habilidades de Oppai, diciendo que no importaba cuán poderoso sea un oponente, nunca derrotaría al poder de las Oppai XD, preguntándole a su nieto si le gustaban, quien obviamente diría que sí, y este continuaría diciendo que las Oppai tenían el poder definitivo, y que cuando los robots y naves espaciales atacan, deben reunir el poder de las Oppai para responder, y que así podrá vencer su figura. Issei no entendería nada. Pero usaría el rayo Oppai para vencer a su abuelo, y el recuerdo terminaría con lágrimas saliendo de los ojos de Issei, y su abuelo diría, preparando cañón de onda, y la cola de la armadura de Issei se movería por voluntad propia a los pechos de Rosweiser, enganchándolos y comenzando a pulsar, haciendo que ella liberara un gemido sensual, y la cola de Issei estaría absorbiendo algo de su pecho. El abuelo diría que reuniera el poder de las Oppai para hacer un cañón de onda, a la vez que sus cañones apuntaban a Thanatos, y también diría que estaba para ayudar, además de ser consciente de sus cero deseos. Drake alterado diría que su abuelo estaba manipulando el interior de su Sacred Gear, preguntando si podría hacer eso, a lo que Issei contestaría que era su abuelo, que no era sorpresa que él sea la causa de su perversión. El abuelo diría que había adquirido virtudes en el paraíso, y que el gran Shaka estaría encantado, y otra voz diría que era petición de Siddhartha, o como se pronuncie, y esta sería de Canon Bodhisattva, o como se pronuncie, diciendo que su canción hizo sonreír a mucha gente incluso en el paraíso, y que esto era una pequeña muestra de gratitud de los Budas, sorprendiendo mucho a Thanatos al verlos a todos ellos ayudando a Issei, e iría a atacarlo, pero Canon crearía un halo de luz contra Thanatos, quien parecería temerle a la luz por lo que se retiraría, mientras que una corriente de energía era extraída de los pechos de Rosweiser, acumulando una gran aura en los cañones de Issei, y el abuelo diría que gracias al poder de Canon, el poder de Oppai de Rosweiser se había convertido en energía demoníaca, y pese a que Issei no sabía qué decir, sus cañones reunieron energía que rivalizaba con su Infinite Blaster. Rosweiser seguiría gimiendo, y en las joyas de Issei aparecería el número 96, mismo número de busto de Rosweiser, y cuando su abuelo le dijo que nombrara su nueva técnica, Issei decidiría cañón de neutrones, y que pese a que no sabía qué eran neutrones, sonaba bien, y le diría a Rosweiser que soporte la vergüenza, que era su papel como mujer. Ella aceptaría lo dicho por el viejo, y este agregaría diciendo, que el poder de ese cañón dependería del tamaño del busto de la mujer, y si bien Rosweiser tenía unos pechos grandes y bonitos, y que gracias a eso había obtenido mucho poder, si consiguiera una mujer con un busto de 3 dígitos el poder sería mucho mayor, e Issei pensaría inmediatamente en Akeno. Issei gritaría el nombre de Thanatos listo para disparar, y Vina al ver que tenía que ser derrotado en ese momento dejaría de ayudar con la barrera para lanzar un ataque de nivel Mao contra el dios de la muerte, quien se movería para esquivarlo, así que Issei cambiaría la trayectoria de sus cañones, y dispararía una enorme aura rosa con un nivel a la par del Infinite Blaster impactando directo con Thanatos, desapareciendo todo el lugar en donde estaban, y en un cráter se encontraba Thanatos. Este le diría a Issei que en un futuro sería capaz de destruir incluso a seres clase dios, y mientras reía, diría, Lorades, maldices a las 3 facciones más que nadie, has sido encarcelado mucho más que nadie, el inframundo, nunca será más que el inframundo. Este finalmente perdería el conocimiento, y poco después llegarían Cyborg junto a Dulio, sorprendidos de que sin ayuda haya logrado derrotar a Thanatos. Ravel también llegaría con él, informando a sus aliados de la situación, mientras que Issei lloraba de dolor al ver a una plana Rosweiser, pero su abuelo diría que volverían a la normalidad, y que ahora podrá hablar con ellos, diciendo que instaló varias características interesantes, como agregándole algo a su habilidad de saber lo que pensaban las mujeres mediante sus pechos, diciendo que a través de las Oppai podrá comunicarse con otras Oppai que estén lejos, y que las chicas en el juego deberían ser capaces
capaces de escucharlo, así que le pediría ayuda a Rebel, quien después de contarle la situación prestaría su sopai, poniendo feliz a Issei, y poniendo sus manos en su sopai pensaría en las hermanas, y lograría contactar con ellas, usando su nueva técnica llamada Payphone, sorprendido por las habilidades que le dio su abuelo, pero este diría que no era tan bueno, que solo le había recordado sus sueños y ambiciones que tenía en la niñez. Issei les diría a las hermanas de su habilidad y que había derrotado a Thanatos, sintiéndose mal por interrumpirlas, pero tenía que decirles que estaban seguras, y antes de colgar Koneko preguntaría si usó los pechos de Rebel, pero ella diría que solo era un teléfono en esos momentos. Koneko diría que quería colgar, pero Kuroka diría que decidirían el ganador mientras Issei escuchaba, y que la ganadora sería su novia de casarse, pero este diría que no sería un verdadero rey del harem si se decide de ese modo, y que las tomará a las dos como novias, aceptando la previa petición de Koneko, y pidiéndole que sea su novia, y preguntándole a Kuroka si de verdad él le gustaba, y ella en respuesta diría, que al principio solo lo vio como un sustituto de Bali, que solo quería tener hijos de un dragón celestial, pero que al convivir con él y ver cómo era él realmente su corazón se llenaba de amor, y que pese a estar lleno de heridas, incluso si su oponente es un dios él pelearía por ellas, y que estaba completamente enamorada de él y que lo amaba. Él respondería que también la amaba, y que junto a Koneko sea su novia. Más tarde Issei se reuniría con sus amigos para ver las batallas, y la de las hermanas estaba en la recta final, con Koneko en su modo Shirone, quien después de atacarla con técnicas físicas lograría lastimar a Kuroka, y esta diría que la ganadora tomaría la delantera en la primera noche con Issei, quien ya no lo llamaba Sekiryutei sino Ise, quien aceptaría el desafío. Issei estaría muy avergonzado porque esa parte de la pelea la pasarían en todos lados, pero en ese momento su abuelo diría que tenía que irse, y que le daría pena quedarse en el Boosted Gear junto a Drake y ver espiar todas las escenas que tiene con sus chicas, y que al pertenecer a mitologías diferentes no se podrán volver a ver, pero Issei le diría que existía el espejo, por lo que podrían volver a verse aunque no sea pronto, y hará que su nombre sea conocido para que los dioses de su lado lo inviten a visitar, mientras que el otro le decía a su nieto que debía concretar su harem, y que si una chica se le proponía tenía que aceptarla, gritando que su nieto era el mejor dragón Opai, para finalmente irse de la Boosted Gear. La batalla de las hermanas estarían por terminar su pelea, con Kuroka lanzando todo lo que tenía contra Koneko, y ella volvería de su estado Shironi a su modo normal, pero había manifestado una tercera cola, a diferencia de Kuroka que solo podía dos, y con una luz dorada en sus ojos, tendría una velocidad mucho mayor a la anterior, y lograría golpear a su hermana, quien tambaleante la abrazaría diciendo que en capacidad física era superior, y que estaba bien sin ella ya que era fuerte, pero su pequeña hermana diría que pese a ser fuerte todavía la necesitaba al ser su hermana, y después de decir eso Kuroka sería eliminada del juego. Por otro lado, Arturo estaría enfrentando a Estrada, quien estaría presionando bastante al joven espadachín por su gran poder, y usaría su habilidad para hacer agujeros en el espacio y atacarlo de puntos ciegos, y evitar a toda costa una colisión directa, debido a la enorme fuerza de Estrada, pero este podría bloquearlo sin problemas. Arturo intentaría retroceder pero Estrado lo seguiría, entablando una pelea a corta distancia haciendo que Arturo retrocediera con cada choque de espadas, y cuando logró alejarse de su oponente, Estrada diría que era un excelente espadachín, al estar en tantas batallas tenía algo de vanidad en su técnica, y que pese a haber técnicas efectivas, romper su durandal era imposible. Arturo cargaría su espada Calibrum con un aura santa, pero Estrada contestaría con su puño santo, y este ataque superaría el de Arturo. Issei recordaría que junto a Irina y Zenobia le preguntaron cómo se podían volver tan fuertes, y este había dicho que incluso antes de ser adolescente había hecho un voto a ser un guerrero de la iglesia. Orando y entrenando cada día sin pausa, que incluso cuando era un recluso él siguió con su voto, que cuando adquieres el espíritu de creer que un milagro aparecerá sin duda, cuando su corazón es inquebrantable, es cuando su puño se llena de misericordia. Arturo diría que quizá pierda, pero que él permita pelear hasta el final, y que sentía que un milagro estaba por aparecer, debido a que era un hombre que lucha junto al Hakuryoku, a lo que Estrada diría que la resignación es lo que mata a un guerrero.
Por otro lado, Kiba estaría pelando contra Biko, y usando a Gram lograría cortar el bastón del mono, y ante la pregunta de cómo es que era tan fuerte, Kiba respondería que gracias al entrenamiento de Vasco Estrada es que había conseguido poder liberar de mejor manera el poder de impacto de su espada. Ambas peleas seguirían mientras además de las demás peleas, Issei cuando vio la pelea entre Bali y Kron, se sorprendería porque hasta ese momento no había visto su maoficación, y al ver su aura preguntaría si ese modo era superior a su Diabolos Dragón, a lo que Drake diría que pese a no ser inferior en varios aspectos, Bali en general es más fuerte. Issei se quedaría pensando en lo que dijo mientras pensaba en un posible ganador entre ese par, cuando el narrador diría que el poder que Rias usó para cubrir su cuerpo poco a poco se estaba descascarando. Issei notaría a Rias en su nuevo modo, viéndola en su aura de oscuridad y poder de la destrucción, sorprendiéndose de que haya moldeado a Jasper dentro de su cuerpo, pero ella estaba bastante cansada por dicho modo, y pese a que Fenrir también estaba herido, aún intentaba pelear, y los demás le dirían que si bien Valeri puede curar sus heridas, no podría reponer sus energías. Rias prepararía energía demoníaca, pero en ese momento Gog-Magog se habría reconstruido y aparecería lanzando rayos láser, y cuando Rias estaría por atacarlo, Fenrir lanzaría un tubo de hierro contra uno de los edificios, y el golem liberaría un poderoso rayo a donde había quedado clavado el tubo, y Jasper gritaría el nombre de Valeri, y se escucharía la retirada de Valeri, quien se había quedado oculta pero Fenrir logró detectarla junto al golem. Rias vería que tendría que enfrentarlos ella sola, pero en eso llegaría Vasco Estrada, quien no había derrotado a Arturo, pero ese mismo estaba sin poder moverse por el cansancio, y Jasper se separaría del cuerpo de Rias, diciendo que deberían anunciar la retirada, además que esa técnica era peligrosa si la sigue usando, y que tomara en cuenta el futuro del torneo, y después de unos 10 segundos Rias decidiría rendirse. La batalla terminaría con la victoria del equipo de Bali, con Issei y sus amigos además de todo el estadio aplaudiendo. En respuesta a algo que dijo Bali por haber terminado la pelea de esa forma, Kron diría que había sido capaz de disfrutar algo así en mucho tiempo, y que si podrá ganarle si se encuentran otra vez, y Bali diría que sí, ya que ese era el principio del torneo pero que si no era suficiente, que podría practicar con él alguna vez, causando risas por parte del dragón, quien diría que a pesar que las reglas eran algo estorbosas, poder enfrentar abiertamente a los emperadores dragón, además de otros dioses, para ellos quienes buscan pelea era lo mejor. Bali ría con él para un apretón de manos, y Kron devolvería, entre comillas, el saludo. Todos irían a ver a Rias quien estaba en el ala médica, debido a que su técnica con Jasper consumía mucha resistencia y poder, sintiéndose apenada porque la vieron perder, pero Issei le diría que fue impresionante que lograra luchar hasta el final contra Fenrir. En el mismo lugar estaban Valeri, quien estaba sana debido a que fue eliminada instantáneamente por un rayo, además de Koneko y Kuroka, y esta última estaría pegada a Issei debido a que ahora era otra de sus prometidas, y Koneko iría con Rias, diciendo que cambiaría su nombre de vuelta a Shirone, sorprendiendo a todos, y Rias aceptaría sin problemas, y Koneko agregaría que usaría su nombre original de más del que Rias le dio, llamándose Shirone Touyo, a lo que Kuroka preguntaría si podía usar el mismo apellido, Rias aceptaría, pero la gata agregaría que Kuroka Hyodo también sonaba bien. Koneko agradecería a Reibel por proteger su juego, y le diría a ella e Issei que en público y ceremonias la llamaran Shirone. Reibel le diría a Issei que pese a estar viendo sus batallas, el luchar por proteger a alguien ha hecho que algo en su interior despertara nuevamente, a lo que Vina le diría que esa batalla sería categorizada con realeza, el camino que Issei camina y que no lo olvidará, asintiendo por sus palabras. Koneko le pediría a Issei que se inclinara, y cuando lo hizo ella le daría un beso, diciendo que era primero, y una picada Kuroka diría que era trampa, dándole un beso de lengua, por lo que Koneko la quitaría y lo besaría nuevamente, y de igual modo su hermana, haciendo que todas las chicas protesten, y entre todo el alboroto, Issei recordaría las palabras de su abuelo, diciendo para él que hará su mejor esfuerzo para convertirse en el rey del harem.
Días después, Issei estaría con su equipo, y recibirían a Shen Hasai, el gobernador actual de Los Ángeles Caídos, diciendo que había tomado tiempo recolectar las cosas, pero que estos eran los resultados de los viajes de ida y vuelta de los Azazel Miguel y Circex, abriendo un maletín, y en ella estaría Ascalon II, una espada que Shen Masai diría que fue hecha especialmente para Issei, y que estaba perfectamente coordinada con su aura de dragón, y al tomarla Issei sentiría que se sentía más familiar que la que ya tenía, y por sugerencia de Drake pondría esa espada en su brazo derecho que estaba vacío. Él diría que no creía capaz de volverse hábil con dos espadas como sus amigos, pero Shen Masai diría que podría usarlo a modo de sorpresa si su brazo izquierdo se encontraba restringido. A Rosweiser le darían una varita, quien sorprendida diría que se trataba de Mistiltein o como se pronuncie, que era una varita poseedora de poderosa magia de Asgard además de ser un arma de clase dios, y Reibel mencionaría que durante la guerra con el Trihexa iba a ser creada para DXD, y se completó después de la guerra. Y el tercer maletín se abriría, y dentro tenía una vaina de espada que todos salvo Issei estarían que podían creer lo que veían, y Shen Hasai confirmaría sus dudas diciendo que era la vaina de Excalibur, sorprendiendo mucho a todos salvo a Issei que no sabía qué tenía de especial. Zenobia diría que con eso podría enfrentar a seres clase dios, y en respuesta a Irina quien dijo que eso no era algo que un creyente diría que los dioses en los que cree y los que enfrenta eran diferentes. Issei preguntaría si estaba bien usar todo eso, pero el ángel caído diría que habían muchas mitologías apoyando a sus equipos, y que el equipo de XD era del suyo, además de que eran armas para fortalecer sus fuerzas de combate como equipo antiterrorista. Todos le darían las gracias, y en ese momento llegaría Kiba, diciendo que uno de los candidatos a ganar, el equipo de Mahabali estaba en desventaja, por lo que todos irían al estadio a ver el encuentro, encontrándose en el corredor con Bali quien también lo estaba viendo, y verían como todo el terreno de combate estaba destruido, y al príncipe de los Asuras de rodillas bastante lastimado, y a su lado verían a dos personas. La primera era una mujer de cabello verde y un aura alegre, de una edad similar a la de Issei y compañía, y el otro era de una edad similar, aunque ligeramente mayor a la chica, con un cabello cobre rojo, con una estatura alta además de tener una condición física fuerte y no presentar ninguna emoción en el rostro, y a diferencia del dios Asura, ellos estaban completamente ilesos, pese a haber enfrentado a un equipo enteramente de dioses, y el joven tomaría la bandera, ganando el juego, con la victoria para el equipo, Satán Negro del Rey Dragón de la Oscuridad. Rias diría que no iba a ver el juego porque pensaba que sería una victoria fácil ya que el equipo al que enfrentaba el príncipe estaba en racha de derrotas, pero que en 10 minutos pasó todo eso. Ellos estarían por preguntarle a un miembro del personal si alguien VIP estaba en el estadio, y en ese momento sentirían una enorme presión, además de un aura que jamás habían sentido, y notarían que allí estaban las dos personas que derrotaron al príncipe, sintiéndose muy nerviosos por la gigantesca aura esas personas. La chica se presentaría como Berrine, o Berrine, como se pronuncie, yo le digo Berrin, y presentaría al otro como Valverid, quien les causaría miedo con solo dirigirles la mirada, al sentir su interminable aura, e incluso Vali estaría sudando. La chica de pelo verde sonreiría, y naturalmente diría que ellos dos eran lo que ellos conocían como superdemonios. Todos se sorprenderían por sus palabras, pero después de recordar lo que hicieron en el juego además de sus auras confirmarían sus palabras. Valverid diría que su lucha contra un dios no fue mucho, preguntado si los dragones celestiales actuales serán dignos en batalla. Ambos superdemonios se irían, mientras que Issei pensaba que era el debut de personas que causaron tamaña impresión en los dragones celestiales, entendiendo cuán difícil era el torneo, además de tener que competir próximamente contra el equipo de Vidar. Más tarde, Issei y los demás estarían recopilando datos del equipo de esos nuevos demonios, cuando en eso a Rosweiser le darían un mensaje, quien gritaría de la sorpresa cayendo al suelo, diciendo que se trataba de una entrevista de matrimonio, y Akeno al ver el mensaje diría que era una situación problemática, ya que la otra parte se trataba del propio Vidar, el actual dios principal de la mitología nórdica, sorprendiendo mucho a todos.
Mientras tanto, en lo más profundo del inframundo, había unas instalaciones de investigación que pertenecían a Rizebim, y Hades junto a sus parcas habían establecido más instalaciones. Además usaron a Lilith, la madre de todos los demonios, que estaba en un tanque de cultivo, que con unos tubos conectaba a otros más pequeños, y en ellos habían criaturas humanoides con características de bestias o bestias en sí mismas, pero en realidad eran demonios. Una parca le diría a Hades que el equipo de Berrin y Valve todavía han ganado, causando risas del dios esqueleto, diciendo que eran unos monstruos increíbles, y la parca agregaría que debido a lo de Thanatos, sería difícil tener la información de la creación de superdemonios artificiales, pero Hades diría que ya no importaba, y otra parca le informaría que Lilith sigue produciendo 100.000 demonios, y que los números 1478, Treinaises 42, quien es Berrin, 50019 y 61616, Valverid eran exitosos. Hades habría usado el libro de Lucifer que recibió de Apophis, en el que detallaba cómo la primera generación de Lucifer y Lilith crearon a los primeros demonios, pero que en el libro no se tenían datos de los 4 satanes, aparte de Lucifer y Mefisto, por lo que no se sabían si esos demonios nacieron de Lilith o si ya existían con Lucifer, pero que la mayoría de demonios sí fueron creados por ella. Rizebim había traducido ese libro a texto moderno, pero solo anotó métodos y técnicas más no resultados, y mediante el libro se dejó claro que Lucifer y Lilith crearon varios niños por rituales y ceremonias, pero que el único hijo real de ellos fue Rizebim, y Hades usó a ese libro para hacer que Lilith cree más demonios de clase alta y suprema, pero muchos morían, pero con paciencia Hades logró hacer que los nacimientos fueran exitosos, y para probar dicho éxito envió a atacar diferentes territorios, a morir solo para tener resultados, además del grado que obedecerían sus órdenes, y siguió creando miles hasta que logró crear demonios más grandes que la clase Mao. Una de las parcas diría que 14784 llamado Soneion, y 50019, llamado Gresil, superaban dicha clase, y en una pantalla se mostrarían a los jóvenes que se toparon con Issei, y se diría que tenían unos números extremadamente inusuales, superiores a los demonios normales, y que entre 100.000 demonios, 2 de ellos eran superiores a la clase Mao, y 2 eran superdemonios, todo gracias a Lilith, y que si se cumplían ciertas condiciones, eventualmente nacerán otros 5 superiores a Mao, y que Soneion y Gresil podrían convertirse en superdemonios con condiciones correctas. Se habían creado más de 100.000 demonios en un corto periodo de tiempo, y con los 4 mencionados, Lilith había mandado una señal que Hades usó para darles nombre, diciendo que Valverid era un monstruo que excedía su imaginación, que nunca imaginó que naciera con potencial de desafiar a un dios dragón. Hades había enviado a esos 4 al equipo a participar en el Writing Game Mundial y como resultado aplastaron a Mahabali. Ante la pregunta del dios si la producción podría seguir, su subordinado diría que no, el límite estaba por alcanzarse, y que continúan así Lilith morirá y desaparecerá, por lo que Hades reirían ya que ella estaba ya deteriorándose cuando la encontraron, y que la primera generación de Lucifer la había forzado a tener demonios que serían los llamados primera generación, y Hades pensaría que la existencia de demonios superiores se debe a que ni Dios ni Lucifer están, y cambiando de tema preguntaría por Orcus, y le dirían que junto a la segunda generación de Plutón estaban en posición neutral, y una parca le diría que Tártaro, junto a Erebus y Nix llegarían pronto, además de que Tártaro había convocado a Pangra Mainyu como se pronuncie, quien era quien dio origen a Siddhaka, y Hades reiría, diciendo que siempre habrá dioses que les duela la paz de XD protege. Otra parca seguiría diciendo que no pudieron contactar con Hela de la mitología nórdica ni con el gran rey Enma, la primera por estar muy vigilada al ser hija de Loki además de oponerse a Odín y de XD, mientras que el otro al ser un dios estricto del budismo su colaboración era poco probable. Hades tranquilamente diría que no pasaba nada, ya que con Tártaro y Angra era más que suficiente. También estaría al tanto de que las acciones de Tártaro haría que un dios primordial contacte con Issei, y le preocupaba que sea el dios Eros, pero que con Valverid su victoria es casi segura, y al ver las pantallas que mostraban al grupo de XD, diría que el objetivo era eliminar a los dioses principales, poseedores del Omnino, y a Yuka Belzebú, a lo que las parcas presentes gritarían a favor de lo que decía su amo.
En otro lado, Ayuka Beelzebub estaría en su instalación de investigación y contactaría con los que estaban en la zona de aislamiento peleando con el Krigexa, y Azazel le preguntaría sobre el plan, a lo que Ayuka respondería que el plan de convertir a Issei y a Vali en la próxima generación de Maos, pero que la primera generación de Bael y asociados está interfiriendo. El plan era hacer un nuevo sistema de 7 Maos y no solo 4, y los 3 nuevos serían Belial, Belfegor y Mamón, y que entre los nominados sonaría el nombre de Vali al ser descendiente de Lucifer, y que de comprometerse a ser el nuevo Lucifer el trato estaría casi que cerrado, y ante la pregunta de Sir Sech de cuáles eran los requerimientos mínimos para Issei y Vali, Ayuka diría que tenían que ser de los 4 mejores del torneo, que era algo difícil pero no imposible, pero de ser así Bael y otros nobles no podrían objetar nada. También diría de la situación con Hades que se encontraba en Cosito, además de los demonios desconocidos que eran similares a demonios antiguos, pero que no consiguieron información que sea útil, pero que hacía obvio su conexión con Hades, y también diría que no pudieron interrogar a Thanatos porque no despertaba del ataque de Issei, y las investigaciones sobre las casas Naverius y Neviros no habían comenzado, pero Azazel sonreiría diciendo que los dragones celestiales expulsarán a los dioses porque cuentan con la ayuda del dios dragón, además de los poseedores del Omnino, y de no ser así, el estar en ese lugar no habría servido de nada. Sir Sech preguntaría si había un asiento que le vaya bien a Issei, y Azazel diría que podía ser el de Asmodeus, ya que este representa a la lujuria, y el propio Asmodeus estaría de acuerdo, y casualmente Sir Sech preguntaría de por qué no hacer un octavo asiento directamente para él, pero Azazel entre risas diría que de ser así el significado de los 7 pecados capitales desaparecería, y que un octavo asiento sería el dragón Opai, lo que haría que Drake llore, y tanto Asmodeus como Seraphol reirían, diciendo que siempre había dicho cosas sin sentido como esa, y con una ligera risa Ayuka preguntaría qué posición podrían darle, a lo que Sir Sech diría que en el apocalipsis Satán y dragón eran sinónimos, sugiriendo el nombre de Satán carmesí, agregando que cuando salga de ese lugar ya no sería Lucifer sino Circes Gremory, y que por eso el nombre Satán debe ser entregado a la siguiente generación, y que estaría más que feliz que su cuñado herede ese nombre, y mientras atacó nuevamente al Trihexa, Ayuka le diría que le haría palabras, y en respuesta Sir Sech diría que quería ver a sus sobrinos, y Azazel diría que seguramente habrán muchos niños de madres diferentes, y que quizá hasta la hermana de Seraphal tendrá hijos, pero ella rápidamente lo negaría, diciendo que si alguien quería casarse con su hermana tenía que pasar su curso de novios, que consistía en ser más fuerte que ella y ser capaz de derrotar a Sir Sech, y este diría que si se trataba de una petición de una buena amiga no podía negarse, por lo que Azazel diría que encontrar a alguien así era casi imposible, y que el futuro del clan Citri se veía sombrío, y en eso llegarían Zeus junto a Odín, y este último preguntaría si el emperador de los pechos y el emperador de los traseros se convertirían en Maos, y les dirían que habría una pelea entre sus hijos, con Zeus diciendo que Apolo era bastante fuerte, mientras que Odín que su hijo tenía la fuerza para ser un dios principal, además de que le dijo que tenía que conseguir una esposa, mientras que Ayuka entre la próxima generación. No serían 7 Maos sino 8, pero ninguno de los dos había sido consultado, sin saber si lo aceptarían, y la intención de Ayuka era designar Maos poderosos, que tratarán con los enemigos desconocidos que aparecerían en 30 años, además de la nueva organización EXE. Ayuka sacaría la horquilla que contenía la investigación de la creación de superdemonios artificiales, y los jóvenes superdemonio que aparecieron de repente en el torneo serían involucrados a una investigación a gran escala más adelante. Y bien chicos, con esto terminaríamos el volumen 24 de DXD llamado Parca del Aprendizaje fuera del campus. No mentiré, esto tomó más de lo que imaginaba, puede ser porque lo hice más detallado de lo que esperaba, o si soy muy lento, o si me distraigo con cualquier cosa, o perfectamente todo eso XD, pero de cualquier modo, fue agotador. Espero haber hecho una buena narración del volumen y que les haya gustado, que eso es lo más importante. Tengo pensado que el siguiente volumen que resuma sea el 25, pero mientras hacía este resumen me dieron ganas de leer nuevamente el 7, por lo que no estoy seguro de cuál será el siguiente, pero de cualquier modo, habrá resumen próximamente.
Ahora empecemos con los saludos, sección en donde saludo a los 7 primeros comentarios del video anterior, y los saludos de esta vez son para, Mateo Rebolledo García, Saray Tolentino, Rodrigo Ortega Cotrina, Laureano Cardoso, Estefalch, y Muichiro Toquito. Y bien chicos, espero que el video les haya gustado. Yo soy el fan teórico, y hasta la próxima.